tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes,
Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos el tema, las implicaciones de la resurrección de Cristo. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos. Dice 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Oremos. Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y encontrar esas verdades suyas que nos dan seguridad de que nuestra alma estará con usted y que nuestro cuerpo será resucitado por la eternidad. Así se lo agradecemos en Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que la gloria del cristianismo está en el hecho contundente que su líder resucitó? Venció a la muerte, por tanto puede ofrecer lo que ha demostrado poder hacerlo. La resurrección de Cristo implica la base fundamental de la fe cristiana. Como diría el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 7. Pues con la resurrección, Cristo pasa a tomar todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo lo expone así. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, al verso 18. El tomar todos los poderes tiene implicaciones tanto terrenas como celestiales y eternas para el ser humano. La verdad es que en este poder, el de vencer a la muerte eternamente, se fundamenta la esperanza de nuestra fe. Por tanto, es necesario que este fundamento sea real en nuestra vida. Primero veamos el acontecimiento. ¿Cómo fue que sucedió esto? Este acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo, si bien este hecho no se produjo ante testigos humanos, sin embargo su resurrección fue evidente y sus apariciones ante cientos de testigos innegables. Así lo muestra la historia con docenas de escritores y descripciones del acontecimiento, tanto del cristianismo como de sus enemigos. En realidad solo existe una única fuente que describe supuestamente cómo Cristo resucitó en la tumba, pero este es un relato fantástico, no inspirado por el Espíritu Santo, y está en el Evangelio apócrifo de Pedro, y lo hace en los capítulos del 6 al 12. Sin embargo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento se proclama la resurrección como un hecho indubitable. Hechos de los Apóstoles los describe así. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, al verso 3. Pablo lo expone en 1 Corintios de la siguiente manera. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12 y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, otros ya duermen. Y luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. 1 Corintios 15, los versos del 3 al 8. Su resurrección fue tan evidente que nadie lo pudo negar en su tiempo, ni se lo ha hecho hasta el día de hoy. Veamos por qué. ¿Saben? Porque Jesús en su ministerio mostró tener poder sobre la muerte. Mientras estuvo en su ministerio terrenal, Jesús mostró poseer poder sobre la muerte. Veamos algunos ejemplos. La hija de Jairo. Dice la Escritura así. Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo, mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él
y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Marcos capítulo 5, los versos del 21 al 24 y luego los del 35 al 42. Otro caso es el joven de Naín. Dice la escritura: y aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Lucas capítulo 7, los versos del 11 al 15. Y Lázaro, hermano de Marta y María. Cuando llegó Jesús, dice que halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él. Juan capítulo 1, versos 17 al 18 y luego del 38 al 45. Jesús les dice a los discípulos de Juan el Bautista, cuando van a preguntarle si es él el Mesías o debían esperar a otro, les dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Quizás usted dice: está bien, pero estos que resucitaron volvieron a morir. Pues sí, pero queda muy claro el poder de Jesús sobre la muerte. Jesús también enseñó que resucitaría. Dice la Escritura: porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y le matarán, y una vez muerto, resucitará después de 3 días. Marcos capítulo 9, el verso 31. Jesús muy a menudo habló de su sufrimiento y pasión venidera, pero no dejó de incluir la nota de triunfo final, su resurrección al 3er día de su muerte. Y para que sus discípulos estuvieran seguros, les citó los pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban este acontecimiento, como el de Isaías 52, verso 13 y 53, verso 12, Oseas capítulo 6, verso 12, etc. Y sobre la base de estos pasajes,
predijo su propia resurrección, como lo muestra Marcos capítulo 9, el verso 31. Usted puede leer estos pasajes, por supuesto, en Marcos 8:31, 9:31, 10:33, Lucas 13:32, etcétera, etcétera. Aunque sus discípulos no comprendieron este mensaje. Por ejemplo, Marcos lo expone así. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Marcos capítulo 9, los versos 9 y 10. Y Juan lo dice claramente, pues aún no entendían la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Juan capítulo 20, verso 9. ¿Por qué los discípulos no entendían esta profecía del Mesías? Pues porque según la creencia y doctrina popular de los tiempos de Jesús, la teología rabina colocaba la resurrección de los muertos al final de los tiempos, junto con el juicio y no dentro de la historia del Mesías. Han pasado miles de años y hoy hay muchos que aún siguen arrastrando esta creencia y viven sin seguridad en su alma. Jesús enseñó que resucitaría dando muestra de su poder sobre la muerte, y vaya que lo hizo. También el significado de la resurrección de Cristo. Oiga, ¿qué significa entonces la resurrección de Cristo? Como ya dijimos, con la resurrección Cristo pasa a tomar todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Así lo dice Mateo 28:18. Esto implica no solo el poder sobre la muerte, sino que tiene implicaciones eternas dignas de conocerlas y apropiarse de ellas para salvación. Veamos las más vitales e importantes. Ponga atención. Primera, justificación. La justicia de Cristo alcanza primero a darnos salvación. Dice la Escritura, a quien cree, se lo declara justo en Cristo. Se elimina todas las transgresiones y se lo declara sin culpa. Las Escrituras entonces dicen, ¿quién fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Romanos capítulo 4, verso 25. También dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos capítulo 2, verso 9. Manifiesta también, mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Colosenses capítulo 2, los versos 13 y 14. Y Cristo con su muerte y resurrección adquirió la forma de justificarnos ante Dios. Segundo, el poder y libertad de vencer al pecado para obrar bien. ¿Sabe que al ser declarados justos por creer en su sacrificio y hacerlo nuestro, también se nos otorga poder y libertad de obrar bien para mantener una buena relación con Dios y los demás? Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. También dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Otra implicación, una tercera, es juicio para quienes no le aceptan. Quien desprecie esta salvación está sujeto a un juicio de condenación. Él mismo será que es al final de la vida. Esta justicia de Dios se revela en Cristo. Dice la Escritura, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan capítulo 3, verso 18. También dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2, los versos 3 y 4. Y Apocalipsis dirá, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. He leído Apocalipsis 20, los versos 11 al 15. Así que la justificación es para los que creen, le reciben y por su poder viven dirigidos por Él. Los que no creen tendrán que asumir las consecuencias de haber despreciado este ofrecimiento gratuito, pero adquirido con la muerte sustitutoria de Cristo. Otra de las cosas de las implicaciones es victoria sobre todas las autoridades malignas. Primero, la muerte es vencida y será destruida. Cristo al resucitar venció a la muerte y finalmente la destruirá. La Biblia dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 26 y el verso 54. También todas las fuerzas espirituales fueron y son derrotadas. Con la resurrección, todos los poderes espirituales malignos fueron derrotados y son alcanzables para quienes han creído en Él. Dice la Escritura, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inconmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Efesios capítulo 1, los versos 18 al 22. También dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, los versos 9 y 10. También dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho poco menos que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Hebreos capítulo 2, los versos del 5 al 8. Y por supuesto, la implicación de la vida eterna. Cristo al resucitar nos imparte su vida, vida eterna, a los que por la fe nos unimos a Él. Dice la Escritura, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales,
Efesios capítulo 2, los versos 5 y 6. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, el verso 8 y el verso 11. Y también nos ha abierto el camino al cielo. Cristo con su muerte y resurrección nos abrió la entrada al cielo. Dice, pues de esta manera os será otorgado amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 11. Un acontecimiento que muestra esta verdad es la representada por el lugar santísimo en el templo o santuario ordenado construir por Dios, con el modelo del tabernáculo o templo movible. En el tabernáculo se tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Al primero, al lugar santo, entraban todos los sacerdotes, menos el pueblo. Al segundo, el lugar santísimo, separado por un velo de más o menos 5 centímetros de espesor, que representaba el lugar de la morada de Dios, el cielo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Esto indicaba que el pueblo no podía llegar hasta la presencia de Dios por su pecado. Solo el sumo sacerdote una vez al año y por consentimiento del Altísimo para ofrecer gracia a su pueblo. Pero cuando Cristo murió, hubo un terremoto y el velo del templo se rompió de arriba abajo, indicando que Cristo con su muerte y resurrección nos adquiría entrada al cielo, pues el velo de separación se rompió de arriba abajo, dando franca entrada a quienes creían y le recibían. La Escritura lo narra así: pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo capítulo 27, el verso 51. Y el autor de Hebreos dirá: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Hebreos capítulo 10, los versos 19 y 20. Así es que su resurrección nos brinda el triunfo sobre la muerte y la entrada al cielo. Y también nos garantiza la resurrección de todos los que confían en Él. Si creemos en Él y por la fe recibimos la nueva naturaleza, nacemos a la familia de Dios y esto nos garantiza estar con Él eternamente en cuerpo y alma. Las Escrituras lo afirman. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. También dice: pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Primera de Corintios 6, 14. Y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Segunda de Corintios 4, 14. Concluyamos. La resurrección de Cristo tiene implicaciones profundas en el ser humano. Si Cristo no resucitó, entonces estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero al morir y resucitar nos brinda justificación de nuestros pecados. Segundo, victoria sobre los seres espirituales malignos. Tercero, vida eterna. 4, entrada al cielo. 5, resurrección del cuerpo. Sin embargo, aquellos que se rehúsen a creer tendrán que cosechar las consecuencias de su propia decisión. Recuerde, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versos 17 y 18. ¿En cuál condición está usted? Dice la Escritura en Romanos:
porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. ¿Saben? Más tarde o más temprano, todos los seres humanos, en el orden que nos toque resucitar, tendremos que enfrentarnos ante el Señor de señores y Rey de reyes. ¿En qué condición lo hará usted? ¿Como su hijo o su hija? ¿O como quien lo rechazó? La decisión está en las manos de cada uno de nosotros. Pero la Escritura dice que ahora es el tiempo. Mañana podría ser demasiado tarde. Oremos. Dios, las implicaciones de su resurrección son fantásticas. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta apreciarlas, recibirlas y hacerlas nuestras? Así es que yo, Señor, le pido su bendición para los amigos, las amigas que han estado oyendo este mensaje y que aún no han creído ni han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hoy es el momento aceptable. Por favor, si usted no ha recibido a Jesucristo y hoy quiere hacerlo, repita conmigo esta oración. Diga así: Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, y que necesito de tu amor y de tu gracia. Pido perdón por mis pecados y abro mi corazón, mi mente, todo mi ser, y recibo a Jesucristo con su muerte en la cruz y su resurrección, creyendo que Él pagó por mí. Acepto que Él sea mi Salvador y también mi Señor, para recibir su gloria y así obedecerle. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu Hijo a través del Espíritu Santo que engendres en mí, por Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, sin lugar a dudas el Señor, a través de su fe, hará milagrosamente cambios en su existencia. Ahora, gracias por habernos escuchado. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.